El día de hoy yo quiero hablar un poco de la historia y tratando de conectar un poco con el sentido del anime, que realmente a mí me parece muy bueno, bastante genial. Así que vamos acá. No quisiera explicar mucho el tema de la historia, ya saben que después de... Este es un anime muy histórico, efectivamente, y hay muchos acontecimientos que suceden, ¿no? Está ubicado en el periodo previo a lo que sería la restauración Meiji, y luego en el anime ya sucede esto, este periodo, y las consecuencias de esto. En cambio, en el OVA todavía está como este preludio de batallas y enfrentamientos entre las personas que consideran que el, el emperador debería tener poder, ya no tanto el shogunato ni el shogun. Entonces, hay este enfrentamiento entre partidarios, cosas políticas. Entonces, en el OA se tiene a los Ichi-shin, y por un otro lado, los Shinsengumi, ¿no? Y hay diversos caos respecto a esto, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es la idea de justicia? Hay muchas revueltas, también hay acciones que podrían considerarse como terroristas, fuera de lo bélico. Entonces, esta idea de la justicia es algo que siempre se pone a prueba y se ve bastante en el anime también cuando se habla acerca de esto. Eh, el anime considera a este personaje histórico que es Kawakami Gensai, ¿no? Como inspiración, ¿no? Eso es algo que ya se ha comentado muchas veces acerca de la figura de Kawakami Gensai como esta samurái que fue inspiración. Ahora, ¿quién era Kawakami Gensai? Kawakami Gensai era un samurái que en ese tiempo fue un samurái de élite, ¿no? Parte de los 4 hitokiris, que vendrían a ser estos espadachines que mataban personas, ¿no? Ustedes saben que a Genshin Himura se le conoce como hitokiri Batusai, ¿no? Esta persona, el destroza hombres, el asesino en serie, alguien que en teoría es muy peligroso, y efectivamente la persona Kawakami Gensai fue conocido por eso, ¿no? Y por ya que formaba parte de esta élite de samuráis, de 4 samuráis específicamente, que ayudaban en trabajos de inteligencia para derrocar al otro bando, que eran los Shinsengumi, que eran aquellos que consideraban que debería permanecer todavía el sistema feudal, los shogunes, frente al poder que ya quería por el otro lado de los asumir y darle más bien cabida al emperador. O sea, era un enfrentamiento entre el emperador y por otro lado los señores feudales en ese sentido. Y los samuráis se habían dividido en 2 bandos. En ese sentido, Kawakami Gensai, que es la inspiración para Kenshin, vendría a ser... Sí, en realidad la historia de Kawakami Gensai tiene muchos parecidos en el anime, para empezar desde su aspecto físico, ¿no? Hay fotos, ¿no? Como la que ven ahí, en la que está ahí, en la cual se alude que él era una persona muy diminuta, 1,50 m, pesaba muy poco y tenía una apariencia muy débil, cosa que a uno lo puede entender en el anime porque siempre este personaje, este protagonista también tiene una apariencia bastante tranquila, bastante delgada, una persona que no aparenta la fuerza que tal vez otros en su periodo sí lo tenían. Ahora, ¿eso lo hace reconocido? En realidad no. Hay muchas cosas por las cuales los japoneses valoran a Kawakami Gensai, y eso es algo que quiero ya hablar un poco acerca de eso, ¿no? Aparte de este tema de que se le consideraba un excelente ejecutor, un excelente samurái, y que aparentemente guardaba, siempre decía que era muy tranquilo, muy sosegado al momento de ejecutar, ¿no? Aparte de eso, hay algunas anécdotas que han quedado marcadas, ¿no? Él llegó a asesinar a una persona muy importante y luego, a partir de ese momento, y hay una cita de él que lo comenta su compañero, siente un sentimiento de culpa. Y efectivamente creo que la idea del anime no es decirte quién es el bando, por decir así, quién es el bando correcto, quiénes son los buenos o los malos. Creo que nos llama la atención precisamente por eso, porque estamos en una situación de convulsión política en el que hay gente disputándose por el poder. Pero eso no significa que haya algo correcto o incorrecto.
para un samurái las cosas a mitad del siglo XIX, ¿no? Y en este proceso de revueltas, las cosas cambian mucho porque la lealtad, la idea de justicia es diferente, ¿no? No es lo mismo que se pensaba. Ellos tenían una idea de lealtad y de estamento que se había mantenido durante siglos, y cuando se rompe, precisamente hay mucho tumulto, y en las personas a las cuales los samuráis confían, como Kawakami Gensa llega a confiar en los Isshin Shini, de pronto llegan a ser conflictivas. Y no es lo único que sucede en la historia ni en el anime. Van a haber personajes que siempre están cuestionando, a pesar de que ellos asumen una acción, toman una posición, pero siempre están con la idea de que tal vez la situación no sea la que se espera. Vamos a ver acá. Acá yo tengo una. ¿Por qué Kumamoto? Este personaje Kawakami Gensa, y como ven ahí, este es el pequeño, por decir así, mascote de Kumamoto. Es que Kawakami Gensai es de Kumamoto, ¿no? Entonces, en la actualidad, a Kawakami Gensai lo respetan mucho, ¿no? Por ser un samurái destacado y por algunos mensajes que luego nos van a dar, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Entonces, ahí, por ejemplo, la mascota de Kumamoto se disfraza de Rurouni Kenshin porque, en este caso, él es de procedencia de ese lugar, y en ese lugar, en la tumba donde está él en la actualidad, este personaje, hay fanáticos que van a visitarlo, y es muy bonito ver eso, ¿no? Es como que a raíz del anime es un poco que se ha levantado esta apreciación que sí la ha habido respecto de este personaje histórico que destacó por ser fuerte y por ser una persona decidida, y sobre todo por mantener una opinión y una postura hasta el final. Vamos a ver eso precisamente. Vamos acá. El anime está lleno de historia, ¿no? Y yo les decía que por un lado estaban los Shinsengumi, que son estas personas que están a favor todavía del shogunato, del sistema feudal, y está esta, por decir así, esta policía, porque es más o menos una policía la que trabaja, y el anime precisamente rescata personajes históricos de ese periodo que fueron figuras importantes dentro de la historia del Japón, ¿no? Un caso es, por ejemplo, Hajime Saito, ¿no? Si ustedes ven la foto de ahí, él es Hajime Saito, y Hajime Saito, que formaba parte de los Shinsengumi, no fue el primero, ¿no? Exactamente, no tuvo un papel tan protagonista como otros, porque los Shinsengumi eran muy conocidos. Sin embargo, es una persona que, de las pocas que logró sobrevivir a este traspaso, a esta lucha, ¿no? Con el tiempo. Él, en el principio, él esperaba que gane, que todavía se mantenga el sistema feudal, pero al final no sucedió así, y logra adaptarse al tiempo. Vamos a ver una cita de Hajime Saito, dice: sin importar cómo cambien los tiempos, la verdad en la que creemos siempre permanecerá igual. El mal se extinguirá como la flama de una vela. Nosotros creemos esto, Aku Soku San, exterminar el mal instantáneamente. Esta es la esencia del Shinsengumi. Ok, aquí algo que destaca Hajime Saito, que está en el anime, es la idea de la justicia. La idea de que un samurái debe actuar con justicia y debe saber reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Está esto de acá, que es este mensaje, Akusoku-san, que es exterminar el mal instantáneamente. No es una frase histórica, es creo más una ficción del anime, pero que sí refleja un poco el sentido que debe asumir un samurái, en la idea de que a un samurái por decir así, se lo formó para que mantenga el orden. Y eso es algo que a veces Hajime Saito entra en conflicto con Kenshin, porque recuerden que nuestro protagonista es un protagonista que deja de ser samurái, que pasa una vida en teoría de vagabundo, porque se da cuenta, siente culpa, se da cuenta que al final no existe un bando vencedor, sino que todo es una suerte a veces de situaciones en las cuales se puede fácilmente manipular a un guerrero o a una persona. Y Hajime Saito, en cambio, le dice, precisamente porque son samuráis y están cumpliendo este código de Bushido, que una persona debe ser leal hasta el final y que debe saber, más que nadie, un samurái, saber determinar la justicia.
Esto es muy del pensamiento, obviamente, de los Shinsengumi, que eran personas rectas, que eran personas, además, que estaban, en teoría, ideológicamente vinculadas todavía al pasado, que no creían en la invasión extranjera, que se negaban a ello. Así que, en ese modo, comparte ese pensamiento respecto del personaje histórico. Por el otro lado, el bando contrario, el bando enemigo, que también suele ser muy mencionado en las películas y en el anime, es el Isshin Shishi, al cual pertenece Kenshin, y del cual también él se sale, ¿no? Porque al final de, como ven en la OVA, él termina cumpliendo ese papel, pero luego se va un poco decepcionado, ¿no? Por las situaciones que aparecen ahí. Esta es la contraria, ¿no? Si Saito te habla acerca de cumplir la ley y de determinar justicia, porque tú eres samurái, Kimura dice, ¿no? Esa es su cita de él, dice, si más allá de mi propia katana ensangrentada y de la vida de las víctimas, hay una nueva era en donde todos pueden vivir en paz. Entonces yo mataré en lugar de los dioses, ¿no? Eso es un poco lo que se piensa en la OVA, y es algo que le refuta a veces su maestro, porque él dice, no, él tenía ese pensamiento de que si se puede luchar y se puede lograr esta justicia, yo lo hago, ¿no? Por eso sirvo, por eso soy Hitokiri, por eso soy una persona que asesina sin piedad, porque yo quiero conseguir la paz. Cuando termina la OVA, ya no piensa así, él ya empieza un poco a cuestionar este sentido del matar, ¿no? Y trata de entender la paz como una situación en la cual no necesariamente uno tenga que alzar el arma. Y eso es algo que cambia totalmente el chip de un samurái, porque un samurái siempre hasta el final tiene que cargar su espada, pero ustedes ven que en el anime ya no quería usar su propia katana, así que después él está cambiando eso. Entonces tenemos la visión de generaciones y de posturas. Ahora, es curioso ver cómo este personaje perteneciente al Isshin Shishi, que en realidad fue el bando que ganó al final y que puso al emperador, al Tecno, en el poder y que lo restableció, termine con esta posición un tanto pesimista, ¿no? Eso es algo, la paradoja del anime, ¿no? Porque no te está diciendo a ti que la modernización Meiji o este periodo nuevo en el que se ve sea el mejor, todo lo contrario. De hecho, hasta cierto punto, es muy crítico con el Isshin Shishi. Y hay evidentemente documentos, la historia lo comenta, que el Isshin Shishi cometió para su propósito muchos actos sangrientos. Y eso es algo que no debería sorprender, dado que en realidad en esa situación de revuelta todos se mataban entre ellos y cometían situaciones muy sanguinarias. Entonces, por ejemplo, los Isshin Shishi suelen traicionar a quienes los apoyaron, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Sanosuke Sagara, ¿no? Que seguía, ¿no? Un determinado grupo que también estaba a favor del Isshin Shishi, que no eran Isshin Shishi, pero estaban a favor, era como un pueblo aliado a ellos, pero al final los Isshin Shishi, cuando llegan al poder, se deshacen de ellos. Y va a haber situaciones en las cuales efectivamente los Isshin Shishi, este grupo que pone en el poder al Tecno, termina un poco siendo autoritario de la misma manera. En la vida real, respecto de nuestro personaje que ya habíamos hablado, Kawakami Gensai, el Isshin Shishi termina asesinando, ¿no? Llevando la muerte al propio Kawakami Gensai, porque lo considera hasta cierto punto un traidor para sus propios intereses, ¿no? O sea, ya en el periodo Meiji, el propio Kawakami Gensai llega a ser molestoso, porque el periodo Meiji empieza a modernizarse y algo que siempre queda en la mente para todos, la gente que conoce la historia de Japón y la historia de Kawakami Gensai, es que Kawakami Gensai, él pensaba que no se podía permitir el ingreso de extranjeros. Y para el Isshin Shishi, posteriormente, cuando ya entra al poder para el periodo Meiji, para la gente que está en el periodo Meiji, esto es inevitable. Y esta discordancia entre el pensamiento de Kawakami Gensai y la influencia que tiene Kawakami Gensai en Kumamoto, termina llevándolo a la muerte, acusándolo de un asesinato sin pruebas y matándolo. Entonces, por eso es que el anime siempre tiene esa doble mirada crítica, ¿no? Respecto a los bandos que hay. Makoto Shisho. Otra frase de Makoto Shisho, yo creo que Hajime Saito, Rurouni Kenshin son samuráis que
medianamente cumplen los preceptos del Bushido. Y eso es cierto, tienen una ética y son hasta cierto punto personas que uno podría decir dignas, honorables, ¿verdad? Makoto Shisho puede ser la cara de la otra cara de la moneda. Y uno lo recuerda siempre por su poder, porque está totalmente quemado, porque es recontra malo para muchos, ¿no? Y tiene frases que son ardientes, por decirlo así, ¿no? ¿Qué dice aquí? Dice, una cita de Makoto Shisho, dice, este mundo en el que vivimos, en el que se retuercen verdaderos demonios Shura, que solucionan sangrientos asuntos con más sangre, se merece ciertamente el apelativo de infierno, ¿no? Ahí está, voy a mover esto un poco más para poder leerlo. Ahí está, ya, a ver. Acá hay una interrogante, ¿no te parece? Eso es algo que lo comenta él en el anime. Ahora bien, este Makoto Shisho también está inspirado en un personaje histórico. Y ahora voy a hablar acerca de él un poco, de este personaje histórico. Pero efectivamente yo creo que Makoto Shisho es, esta configuración del personaje en el anime es un personaje que vendría a ser pues el extremo opuesto, ¿no? De la violencia, es la creación de la violencia, de una situación de caos, de una situación en la cual se dispara todos los miedos y la violencia. Es una persona que aspira al poder, ¿no? Y creo que es la imagen de muchas de las situaciones o muchos de los personajes que en ese periodo histórico de alguna manera lo hacían, porque era una situación sin control. Ahora, él en el anime aparece como una persona hasta cierto punto cuestionadora de Lee Shin-shishi, porque Lee Shin-shishi en teoría lo quemó, en teoría lo traicionó, y es cierto, ¿no? Otra vez más, siempre nuestros personajes están mediados hasta cierto punto por la traición, ¿no? Se cambian de pensamiento, se cambia de idea, un día eres útil y al otro día no lo eres. Entonces Shisho, una vez sintiéndose traicionado, ¿no? Sale de las cenizas e intenta tomar el poder porque él cree, y eso es también algo que se ve en el anime, él cree firmemente que el futuro del Japón es negativo, es malo, porque todos los demás países, y hay un video, una parte ahí cuando se enfrenta con Kenshin en la cual le explica, oye, tú eres un tonto, algo así, ¿no? Oye, tú eres un tonto, porque ustedes están peleando, acá nos estamos matando, pero afuera de Japón intentan colonizar todo el mundo. Entonces, necesitamos un gobernante fuerte. Esa es la postura política de Shisho, que es muy válida y que muchos también en esa época pensaban, ¿no? Pero en la vida real, en la historia, en realidad no es que Kawakami Gensai y Makoto Shisho, o el personaje, mejor dicho, histórico que representaba Makoto Shisho, no es que piensen diferente. En la historia, Kawakami Gensai también es una de los firmes samuráis y hitokiris que piensan que la invasión extranjera no puede darse, cosa que en el anime no se ve tanto. En el anime se ve más como que hay una suerte de aceptación de la situación con una postura crítica, sabe que Lee Shin-shishi ha actuado mal, pero confía en que va a haber una situación de paz. No es crítico a la modernización, pero en la historia Kawakami Gensai sí piensa como pensaría como piensa este personaje ficticio de Makoto Shisho, ¿no? Cuando habla acerca de la colonización. La diferencia está entre la ética. En mi punto de vista, la diferencia está entre cómo asumes eso, ¿no? Si lo asumes para generar más violencia, más anarquía, más terrorismo, o lo asumes para otra cosa. El personaje histórico, habíamos hablado, es Serizawa Kamo. Serizawa Kamo es también un samurái y no pertenecía al Isshin Shishi en la vida real. En el anime vemos que Makoto Shisho está vinculado más al lado de los Isshin Shishi, pero en la historia, ¿no? La inspiración histórica de Makoto Shisho es más Serizawa Kamo, y Serizawa Kamo era el líder original de los Shinsengumi. O sea que históricamente, si hablamos de los lados de los bandos, habíamos hablado de los Shinsengumi versus el otro lado, que era los Isshin Shishi. Entonces, nuestro personaje histórico, fuente de inspiración de Makoto Shisho, en realidad era el líder original de los Shinsengumi. Ahora, esto no importa, en realidad, más allá de si perteneció a tal bando o no, creo que el anime destaca sobre todo el comportamiento, la actitud
¿no? Y el pensamiento de cada personaje histórico y lo rescata en el anime. Serizawa Kamo, que aparece en más animes, no es el único, Rurouni Kenshin es el único anime en el cual se habla de Serizawa Kamo, hay varios, pueden buscar en la web. Serizawa Kamo pasó a la historia como un personaje, vamos a decirlo así, como un loco, por decirlo así, una persona sin ley, sin moral, era muy fuerte, eso sí, por eso era parte de los Shinsengumi. Y en la vida real, Serizawa Kamo también estaba en contra de la invasión extranjera, no quería eso. Por eso, en ese sentido, deseaba mantener la estabilidad que siempre se mantenía, ¿no? A lo largo del tiempo, durante siglos, de no apertura del Japón. Pero Serizawa Kamo, ¿por qué es el villano? ¿Por qué este personaje es tan malo? ¿Es tan malo como en el anime? Sí, este personaje era un personaje loco. Se decía que cuando bebía era alto, flaco, como lo ven ahí. Se decía que cuando bebía era incontrolable. Nadie lo podía controlar. Era una persona que se enfadaba tanto cuando bebía que podía fácilmente decapitar. Y decapitaba de 3 en 3. O sea, con la espada lo decapitaba a 3. Iba de cantina, o sea, de bares, iba a las casas de ellas. Cuando una ella, hay episodios así, cuando una ella no le hacía caso, solía destrozarle la cara, solía destrozar todo el establecimiento y también solía cortar el cabello, que era una deshonra a las personas. Entonces, era un sujeto totalmente disparatado, violento, que se sale del lado del bushido, del lado de los valores que debería tener un samurái, ¿no? Era fuerte y por eso era necesario dentro del bando de los Shinsengumi o dentro de los bandos que había en ese tiempo, peleándose por el poder. Pero ¿era honorable? No lo era. Por esa razón, a Serizawa Kamo se le decide asesinar en conjunto y sus compañeros lo asesinan mientras dormía con una hija. Ustedes se acordarán pues que en el anime está una chica a su lado, ¿no? Porque siempre andaba con mujeres. Las mujeres lo seguían y era un maltratador. O sea, realmente su vida era una vida de díscola, ¿no? Pero se recuerda en la historia porque era muy fuerte y porque era muy decidido, ¿no? Por esa razón era el líder de los Shinsengumi. O sea, es casi como que hasta cierto punto hubiera tenido un papel, un cargo más alto que tuvo Hajime Saito. Y precisamente por eso se consideró al final que este líder no iba más y se decidió aniquilarlo y matarlo entre 3. Y eso es algo que se recuerda precisamente en la historia. Ahora, volviendo a Kawakami Gensai, Kawakami Gensai en la vida fue conocido como un hitokiri. No es el único hitokiri porque habían 4 hitokiris en esa época que servían a la Shinshishi. Pero se recuerda el asesinato que hizo a Sakuma Shosan. Sakuma Shosan era una persona política, también científica, por los científicos y por la occidentalización. Y era del bando enemigo, porque obviamente no estaba a favor de darle poder al emperador, o sea, había estas pugnas. Se recuerda el asesinato de Sakuma Shosan siempre porque ahí es donde Kawakami Gensai, nuestro personaje de inspiración de Kenshin Himura, cobró fama cuando se le prácticamente rebanó el cuerpo de Sakuma Shosan con 13 cortes muy profundos. Kawakami Gensai tenía su propio estilo, así como Kenshin Himura tiene su estilo de espada, su estilo, Kawakami Gensai también, y esta persona terminó, lo asaltaron, ¿no? Del caballo, lo sacaron del caballo y Kawakami Gensai lo rebanó, destripó, por decir así. Fue un asesinato muy monstruoso y es por eso que al final, y creo yo, que eso es un poco el punto de quiebre que nos transmite el anime, ¿no? El sentir pena, el sentir tristeza, un poco no sé si entre culpa y tristeza por haber hecho eso, ¿no? Esta es una cita de Kawakami Gensai cuando asesina a esta persona muy famosa. Fue la primera vez que realmente sentí que había matado a alguien. El pelo de mi cabeza se puso de punta porque él era el hombre más grande de todos los tiempos. Y es cierto. O sea, esta persona ya mataba a otras, ¿no? Por eso era un hitokiri, era una persona que es como un francotirador, o sea, alguien experto. Pero la persona a la que mató Sakuma Shosan en realidad no era un samurái,
no era tampoco un político fervoroso, era una persona que hasta cierto punto tenía un prestigio en la sociedad, ¿no? Y la manera en cómo sucedieron los hechos, ese asesinato, esa noche, hizo que él dijera eso, ¿no? Porque él consideraba que era muy bueno, ¿no? O sea, bueno, y que tal vez no merecía morir. Y eso es un poco lo que se refleja en el anime, en la idea de que nosotros luchamos por algo, tenemos un objetivo y luchamos por algo que consideramos justo, pero ¿será justo en realidad? Detrás de eso hay muchas personas que mueren, que sufren y que tal vez no debieron morir, pero es la situación de la guerra. Es lo mismo que él siente cuando mata al era prometido de Tomoe, que luego se va a enamorar de Tomoe. Pero ese quiebre que hay hace que Kawakami Gensai ya no quiera matar más, ¿no? O sea, y después, precisamente, cuando yo puse el video y se mencionaba que efectivamente Kenshin Himura había sido un personaje, Batusai había sido un personaje histórico, que luego de que se estableció el poder Meiji, luego que hubo todo esto, se alejó. Sí, eso es un poco la vida de Kawakami Gensai, que hasta cierto punto se sintió como que, sintió un poco ese choque, ¿no? Que en el anime aparece más desde el lado del amor, ¿no? Cuando él sabe que ha matado, ha asesinado a una persona importante que él quería, ¿no? O sea, él quería, quería una chica y justo había matado al prometido, entonces él sabe que el dolor inmenso que le causó a ella y el dolor inmenso que le causó a él también, ¿no? Porque no lo conocía, no tenía una rivalidad particular, pero era su deber. Y eso es algo que le choca tanto al protagonista del anime como al personaje real. Y es por esa razón que Kawakami Gensai es considerado hasta cierto punto uno de los samuráis respetables de esa época, ¿no? Vamos acá. Ahora, me gusta pensar, me gusta en particular esta temática del amor, ¿no? Que nos da el anime, que nos da la OVA, que siempre hay una mujer que aparece, ¿no? Siempre hay una mujer que aparece a su costado y que lo hace, digamos, una persona distinta, cambiar. Estaba hablando acerca de la figura del personaje histórico versus la figura del protagonista del anime que nos encanta, ¿no? A veces porque es ingenuo, pero es fuerte, tiene buenos sentimientos, quiere proteger a las personas, y es una persona también que siempre está al lado de una mujer, y es la mujer la que le da esa sensibilidad que él no tenía, porque obviamente es un samurái, es una persona que siempre se le ha indicado lo que debe hacer, que debe actuar, ¿no? Y pensar al mismo tiempo en base a la lealtad que le debe a un grupo, ¿no? A un señor, etcétera. Y precisamente nuestras protagonistas mujeres, el OVA, en el anime, y todas en general creo que son esa suerte de chispazo de vida, si se puede decir, a un sujeto que termina cansado, lastimosamente, un sujeto que termina hastiado, ¿no? En la vida real y en el anime, porque estamos hablando de que efectivamente nuestro Kenshin Himura está basado en Kawakami Gensai. Kawakami Gensai fue asesinado. Fue asesinado, ¿por qué? Porque cuando ya se estableció el periodo Meiji, él seguía pensando que los extranjeros eran malos. Y recuerden que en el periodo Meiji, si bien el Isshin Shishi al inicio confiaba en darle el poder al emperador y estaba de acuerdo, muy de acuerdo, como muchos samuráis, como muchas personas en la sociedad japonesa, que los extranjeros eran malos. Al final, en el periodo Meiji, ya cuando todo se estableció, se dieron cuenta que tenían que hacerlo, que era inevitable. Y eso es algo en lo cual Kawakami Gensai, como muchos samuráis, me imagino, no estuvieron de acuerdo. Y es por esa razón, viendo la influencia que tenían Kumamoto, la escuela donde enseñaba, y se pensaba que él daba, ¿cómo decir?, adoctrinamiento, se decidió acusarlo de un crimen más para justificar una muerte, ¿no? Entonces se terminó asesinando. Él se casó también en la vida real, él tuvo un hijo también, y él escribe un poema antes de su muerte que me pareció hermoso, ¿no? Esta es la imagen de Loba, pero voy a leer este poema de acá que está traducido. Eh, cuando mueren,
generalmente las personas, sobre todo los samuráis, escriben algo, ¿no? Siempre escriben poemas. Makoto Shisho también escribió un poema, me había olvidado. No Makoto Shisho en sí, sino la persona, el personaje histórico, ¿no? Ese personaje del cual les decía que era un loco libertino, él también escribió un poema muy famoso, que a veces lo citan los japoneses, porque lo escribió estando encerrado en la cárcel y se cortó los dedos y con la sangre de los dedos escribió ese poema. Es una persona muy, por decir, loca, muy... Eh, ese personaje histórico que representa a Makoto Shisho hacía esas cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo acá a Kawakami Gensai, inspiración de Kenshin, él dice, este poema, me muero por ti, volveré a la tierra, creceré y haré florecer flores rojas, pienso en ti y muero por ti, espero y sueño ser útil para ti y que seas útil a la sociedad. Lo supe, no viviría mucho, pero mis pensamientos sobre ti vivirán para siempre. Ahí al costado hay una portada en japonés en la cual hace alusión un poco al poema que recita Kawakami Gensai, que es medianamente popular en la sociedad, ¿no? Es conocida, es como algo de voz popular y lo conocen. Ahora, este poema es muy hermoso, y que creo yo, vamos a emitir acá, voy a retroceder un ratito, que creo yo involucra un poco también al sentido del amor, tal vez de la pareja, como también a la lealtad final al emperador, porque él muere siendo una persona leal a sus principios iniciales. Es una de las pocas personas, de los pocos samuráis que, pasado el periodo Meiji, termina siempre con sus mismas convicciones, ¿no? Hacia el emperador y hacia la idea de la no occidentalización. Pero este poema, que es muy amoroso, nos habla de flores rojas. Recuerdan, ahí está el GIF de Loba, las flores rojas, las camelias rojas. Esas flores simbolizan mucho para un samurái. Las camelias son las flores que nos anuncian la muerte. Se dice que los japoneses, los samuráis, no les gustaba camelias en sus casas, porque si se sembraba camelias, estas flores rojas, cuando se caían que habían asesinado. Esa es la creencia popular. Por eso los samuráis preferían los cerezos a las camelias. Sin embargo, cuando se despiden, cuando es la muerte, viene y es, digamos, una muerte digna, siempre se piensa en las flores rojas, en estas camelias. Es por eso que en ese momento que él ha matado, está ahí en el GIF, ¿no? En la ova, cuando él asesina, ¿no? Cuando asesina, voy a admitir acá a alguien, cuando asesina al novio, al pretendiente de su amada, o en general cuando se da cuenta de esta, cuando asume esta conciencia de haber matado a gente que tal vez, que era inocente, que gente que siente, gente que tiene una vida por delante, cuando se da cuenta de eso, es que aparece esta imagen como esta metáfora bonita de las flores que caen y de él reflexionando, sintiendo hasta cierto punto cierta pena. Y yo creo que esa imagen que nos da en esta parte, en esta escena, viene precisamente del poema del personaje histórico que habla acerca de las camelias, de estas flores rojas, ¿no? Y nos habla precisamente de que él volvería a nacer, ¿no? Ahí dice, ¿no? Creo que se dirige a su amada, algunos dicen que se dirige también un poco al emperador, en el sentido de que espera ser útil siempre, habla de lealtad, habla de la idea de volver a la vida, ¿no? En fin, y que vive, es como una promesa de amor, que creo que tanto en el anime como en el OVA se enlazan mucho al amor y a esta conexión que tiene con la vida, a este renacer en la vida, gracias a la presencia femenina que le da ese amor que no tenía antes. Y ya para cerrar, me ha ido el tiempo, estos son los valores del Bushido. Yo creo que si algo me gusta de este anime es que nos hablan acerca de un personaje. ¿Por qué amamos a Rurouni Kenshin? ¿No? ¿Por qué admiramos a Kawakami Gensai? Creo porque en principio es una persona que mantuvo estos 7 valores. Porque creyó en sus convicciones, porque fue justo a su manera, ¿no? Porque fue leal con el grupo que tenía que ser leal. Pero además de estos valores del Bushido, que también lo comparte Hajime Saito, por ejemplo, Shinsengumi, pero también honorable y respetable samurái, y que
curiosamente no distingue de Makoto Shisho, que es el villano. Creo que aparte de eso, finalmente para cerrar la idea, creo que si algo destaco, y que creo que lo ha tomado muy en cuenta el mangaka, es que este personaje de Kenshin tiene que ser un personaje que tenga una visión crítica de la realidad, que no te venda el cuento de los buenos y los malos, sino que actúe, que vuelva a la vida por amor, ¿no? Que vuelva a la vida por amor, que se dé cuenta de que al final los conflictos bélicos y todas esas cosas son conflictos políticos que deben distinguirse de la apreciación de los individuos, los seres humanos, ¿no? Son épocas turbulentas, entonces se tiene un personaje mágico, un personaje que aprende de sus errores, que espía sus culpas, ¿no? Y que trata de vivir en una época difícil, trata de vivir a su manera, encontrando la paz, pero sobre todo no distorsionando su camino. Creo que la idea de Kawakami Gensai, como lo recuerdan a veces la sociedad japonesa, es la idea de una persona que, si bien fue asesinada, ¿no? Si bien tal vez no compartía los valores del Meiji, al menos tuvo la entereza, la esencia de pensar en todo momento como él pensaba al inicio, y no caer en la corrupción, no caer en la anarquía ni en la violencia. Eso es muy bueno y eso rescato de Rurouni Kenshin.